Vamos a continuar nuestra discusión sobre el flujo eléctrico. Habíamos ya definido el flujo eléctrico en primer lugar para una superficie plana y perpendicular al campo eléctrico en una región donde el campo eléctrico es uniforme. Esa fue nuestra primera definición y para eso habíamos definido el flujo eléctrico como simplemente EA, ¿no? Donde E es la intensidad del campo eléctrico y A es el área de la superficie. Bien, luego de eso lo que hicimos fue extender nuestra definición para superficies que no fuesen, superficies planas, que no fuesen perpendiculares al campo eléctrico, ¿no? Y encontramos o definimos el flujo eléctrico para esas superficies no perpendiculares al campo eléctrico como E producto escalar vector normal a la superficie por el área, ¿no? Igual que antes, estamos suponiendo que estamos en una región del espacio donde el campo eléctrico es uniforme, ¿sí? También habíamos visto que esta segunda ecuación era más general que la primera y de hecho la abarca, ¿no? En el sentido de que esta ecuación también es válida en el caso de superficies planas que sí son perpendiculares al campo eléctrico. Es más general. Bien, lo que vamos a hacer ahora es extender nuestra definición al caso de una superficie cualquiera, ¿correcto? Para eso, lo primero que tenemos que tener bastante en claro es lo siguiente. Vamos a imaginar una superficie plana por ahora, esto lo vamos a extender luego a una superficie cualquiera, ¿correcto? Y, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Representa una superficie representada por este folder. Lo primero que tengo que darme cuenta es que yo siempre voy a poder definir dos lados de la superficie, ¿no? En este caso yo podría decir, oye, el lado izquierdo, que está por acá, y el lado derecho, que está por acá, ¿correcto? Lado derecho y lado izquierdo. A partir de ahí es que yo voy a definir un sentido, voy a decir, primer sentido de izquierda a derecha, ¿correcto? De acá para acá, es decir, así, atravesando la superficie así, de izquierda a derecha, y el segundo sentido, pues el contrario, atravesando la superficie de derecha a izquierda, ¿correcto? Ya, le estoy utilizando en este ejemplo derecha a izquierda, pero si lo pongo así, pues sería arriba y abajo, ¿no? Eso no es lo importante es que siempre van a haber dos lados, ¿correcto? Lado 1 y lado 2. Entonces, tal como vimos antes, tengo la posibilidad siempre de escoger el vector normal en cierto sentido o en el opuesto. Es arbitrario, yo lo puedo escoger así. Entonces, por ejemplo, si este es el lado 1 y este es el lado 2, yo podría escoger el sentido de mi vector normal a la superficie como yendo del lado 1 al lado 2 y tendría que este es mi vector normal, ¿no? Yendo así, ¿correcto? Del lado 1 al lado 2. Pero también puedo hacer lo contrario. Puedo definir mi vector normal como yendo del lado 2, el derecho en este caso, al lado 1, ¿no? Y entonces, en ese caso, mi vector normal pues sería así. Tengo dos posibilidades, ¿correcto? Bien, creo que no es difícil darse cuenta que ese razonamiento puede ser extendido a una superficie que no es plana, como la representada por este folder, ¿no? Por ejemplo, ahí está, estoy doblando un poco mi folder para representar una superficie curva y aunque lo doble, igual siempre voy a poder definir un lado 1 y un lado 2, ¿no? Entonces diría, oye, igual, diría, esta es una elección de mi vector normal, ¿correcto? Y esta es otra elección de mi vector normal. Siempre, por tanto, van a haber únicamente dos elecciones, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, cuando tengamos una superficie cualquiera, ¿correcto? De cualquier forma, la forma que ustedes puedan imaginar, siempre tendremos dos posibilidades. Escoger el vector normal yendo de un lado al otro lado, o del otro lado hacia un lado, ¿correcto? Ya. Dicho esto, es que ya podemos ahora extender nuestra definición de flujo al caso de superficies cualquiera. Bien, recuerdan ustedes que nosotros habíamos cuidado siempre de definir el flujo de tal manera que se mantenga esta relación, ¿no? Que el número de líneas
entre el flujo sea una constante, ¿no? Y esa constante, por así decirlo, era la constante del dibujo, ¿no? La constante del dibujo. Y esta relación nos permitía entender que había una proporción entre el número de líneas y el flujo eléctrico. Mientras más líneas yo vea atravesando una superficie, pues sabré que hay un mayor flujo, ¿correcto? Bien, lo que vamos a hacer es definir el flujo en una superficie cualquiera, procurando, ¿correcto?, de que se siga cumpliendo esta relación. Esta relación es muy importante, ¿correcto? Nos va a permitir construir muchas cosas y por tanto es que estamos definiendo el flujo eléctrico de tal manera que esta relación siga siendo válida. Bien, vamos a imaginar una superficie cualquiera. Voy a tratar de hacer un dibujo de una superficie cualquiera. Ahí está. Sí, una superficie cualquiera, curva, ¿no? En general. Y lo que vamos a hacer es tratar de imaginar algunas líneas, ¿sí? Algunas líneas de campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, diría una línea de campo que atraviesa la superficie. Me interesan las líneas que atraviesan la superficie. Estoy dibujando 3 nada más para este ejemplo, ¿correcto? Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a decir esto. Voy a coger, como ya sabemos y como habíamos visto antes, yo siempre puedo escoger una región del espacio, un volumen del espacio, lo suficientemente pequeño como para que yo pueda considerar que el campo eléctrico es uniforme en esa región. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Y lo que voy a hacer adicional a eso es dividir, ¿correcto?, esta superficie curva cualquiera en pequeñas superficies lo suficientemente pequeñas, pequeñitas, lo suficientemente pequeñas, de tal manera que cada una de esas pequeñitas superficies esté contenida en una región donde yo pueda considerar que el campo eléctrico es uniforme. Y además, por ser tan pequeñita, yo pueda suponer que esa superficie es plana, ¿correcto? Entonces, tengo una superficie curva. Cuando yo la divido en pedacitos muy pequeños, yo puedo darme cuenta que mientras más pequeño sea el pedacito, voy a visualizar ese pedacito como más plano. Entonces, lo que digo es, voy a dividir esta superficie, no sé en cuántos, de repente miles, millones, lo que fuese, de pequeños pedacitos tan pequeños que yo pueda considerarlos planos y que además pueda considerar que cada pedacito está dentro de una región donde el campo eléctrico es uniforme. Entonces, por ejemplo, acá tengo un pedacito, ¿no? Ese es mi pedacito. Es tan pequeño que yo prácticamente lo veo como plano y además el espacio en el cual está ubicado es tan pequeño que yo puedo considerar que en esa región, en esta puede ser, el campo eléctrico es uniforme. ¿Estamos? Bien. Dicho eso, esta superficie va a tener una pequeña área, ¿no?, que le vamos a llamar A sub I, ¿correcto? Va a haber un campo eléctrico en esa región que lo vamos a anotar por E, ¿correcto? Y esa pequeña superficie también va a tener claramente un vector normal. Y de nuevo, recordamos lo que comentamos al comienzo, es que yo puedo escoger el sentido, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a imaginar que este es el vector normal a la superficie. ¿Sí? Y claramente ese vector normal tengo que escogerlo igual para toda la superficie. Es decir, cuando yo analice otro pedacito por acá, pues su vector normal tendrá que ser también pasando de un lado, que puedo llamarle el lado 1, hacia el lado 2. Es decir, no lo escojo al revés, ¿correcto? Siempre lo escojo
Para todos los pedacitos, escojo su correspondiente vector normal como pasando de un lado A a un lado B. Ya está. Tengo esto de acá y por tanto yo podría decir lo siguiente, ¿no? Podría decir, el flujo eléctrico, vamos a escribirlo por acá, el flujo eléctrico que atraviesa esa pequeña superficie, ¿correcto?, de área A sub I, es igual, utilizando nuestra definición, a el campo E. No le estoy poniendo ningún índice, pero se entiende que es el campo E en esa pequeña región, ¿correcto? Producto escalar el versor normal de esa pequeña superficie, ¿no?, por el área que le estamos llamando A sub I. Bien. Tenemos eso y ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a denotar por la letra N al número total de líneas que atraviesan la superficie, pero con cuidado, el número total de líneas que atraviesan toda la superficie en el sentido del N que habíamos escogido. ¿Correcto? Mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, ¿cuántas líneas atraviesan la superficie en el sentido del N? 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Si a mí me preguntasen cuántas líneas atraviesan la superficie en el sentido contrario a N, que sería así, pues mi respuesta, tal como vimos la clase anterior, sería menos 3. ¿Estamos? Entonces, N, número de líneas que atraviesa toda la superficie, ¿correcto? Toda la superficie. Y lo que voy a escribir acá es algo sumamente obvio, que si yo divido toda esa superficie, ¿correcto?, en pedacitos, claramente yo puedo decir que el N es igual a la sumatoria de todas las líneas o del número de líneas que atraviesa cada una o cada uno de los pedacitos, ¿cierto? Repito, el número total N, el número total de líneas que atraviesa la superficie completa, puede ser escrito como la suma de los números de líneas de campo que atraviesan a cada una de las pequeñas superficies. Entonces digo, oye, por esta atraviesan tantas líneas, por esta atraviesan tantas líneas, por esta de acá tantas líneas, por esta de acá tantas líneas. Si sumo todas esas, pues obviamente me va a dar este N, el número total de líneas que atraviesa la superficie completa. Entonces yo podría escribir esto de la siguiente manera. Sumatoria, ¿no?, desde ahí ya no voy a poner los índices, de los NI. ¿Qué cosa es el NI? Pues sería el número de líneas que atraviesan cierta partecita en particular. ¿Estamos? Muy bien. Yo ya sé, voy a escribirlo por acá, que el NI puede ser escrito según esta relación, ¿no?, porque sé que se cumple, ¿correcto?, como el Z por el phi, ¿verdad? Es decir, el número de líneas que atraviesa una pequeña superficie en particular es igual a la constante del dibujo por su correspondiente flujo eléctrico. Bien, eso lo vamos a reemplazar acá, ¿correcto? Y tendríamos lo siguiente. N es igual a sumatoria de los Z phi. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es definir el flujo, vamos a decir, el flujo eléctrico phi que atraviesa toda la superficie, lo vamos a definir de tal manera que guarde o que cumpla con esta relación que está acá. ¿Sí? Estamos haciendo una definición. Estamos definiendo el flujo para una superficie curva cualquiera. Y lo vamos a definir de tal manera que se cumple esta relación. Dicho de otra manera, voy a definir el flujo como el número de líneas entre la constante del dibujo, ¿no? Sería, defino el flujo eléctrico como N entre Z. ¿Estamos? Muy bien. N sobre Z viene de ella directamente porque quiero que en esta superficie se siga cumpliendo esta relación de acá. Bien, unimos ambas ecuaciones y tendríamos por tanto que el flujo que atraviesa la superficie completa es igual a
Y acá claramente podemos escribir esto, como esta es una constante, Z sumatoria de phi, ¿no? N sobre Z, pues me quedaría simplemente sumatoria de phi. Es decir, si nosotros definimos el flujo de tal manera que se guarde esa relación, eso implica que el flujo de una superficie curva cualquiera es igual a la sumatoria de los flujos individuales de cada una de las partecitas de la superficie total. ¿Correcto? Bien, podríamos reemplazar la relación que tenemos allá y podríamos escribir esto. Phi es igual a sumatoria, el phi lo tenemos por acá, sumatoria de los E, producto escalar M, I. ¿Correcto? No puede salir ninguno de estos elementos de la sumatoria, porque aunque no le estoy poniendo el índice, se entiende que es el campo eléctrico de cada uno de los pedacitos. Entonces, el E para este pedacito lo he dibujado acá, pero para este pedacito será un campo eléctrico diferente. Lo mismo que el vector normal será diferente y lo mismo que la I será diferente. ¿Correcto? Ya, por último, lo que vamos a hacer es imaginarnos que hacemos los pedacitos cada vez más pequeños. Es decir, hacemos que cada uno de los A sub I tienda a 0. ¿Correcto? ¿Qué pasará con esa sumatoria? Si tenemos, bueno, yo me puedo dar cuenta que si los A sub I tienden a 0, el número total de términos que yo tengo que sumar para que me dé la superficie total, pues va a tender a infinito, ¿no? Y cada uno de los sumandos o términos de la sumatoria, pues va a tender a 0. Dicho de otra manera, esta sumatoria, cuando yo ya la llevo al límite, se convierte en una integral, ¿correcto? Y yo diría, por tanto, llevándolo al límite, tendría que el flujo eléctrico en una superficie cualquiera va a ser igual a la integral, ¿correcto?, de estas cantidades, Y esto claramente ya se convertiría en un diferencial, ¿no? Sería diferencial de área. Y vamos a integrar, pues es sumatoria de de estas cantidades para todas las pequeñas áreas, pues eso se convertiría en una integral de superficie, ¿no? Porque queremos realizar esa suma en toda la superficie. Y eso lo denotamos así. Integral de superficie de producto escalar n diferencial de A. Esta va a ser nuestra definición, ¿correcto?, de flujo eléctrico.